Sí, profe. Perfecto, gracias. Habíamos pasado ya el tema de, bueno, la red irregular de triángulos, que es obviamente en formato vectorial. Ya habíamos hablado al respecto durante las clases pasadas. Y habíamos entrado en los sistemas de gestión de bases de datos. Eh, Parece que alguien está pidiendo conectarse. A ver, sí, disculpen, pero ¿están viendo la presentación de todos modos? Sí, profesor. Bueno, perfecto, gracias. Dentro de este tema de los sistemas de gestión de base de datos, vamos a ver tres modelos clásicos. Uno, el modelo jerárquico, ahí tienen los esquemas para que digamos, puedan interpretarlo mejor. El modelo en red y finalmente el modelo relacional, que es el que actualmente está en uso, el que usamos tanto en las clases como en la vida cotidiana, en la vida profesional. De estos tres modelos eh, fueron apareciendo en el orden en que están en la presentación. Primero el modelo jerárquico, luego el de red y finalmente el relacional. Eh, el primer modelo aparece en la década de los 60 y ya, digamos, dominaron el mercado cerca del final de la década de los 80, momento en que aparece el modelo red. Los modelos jerárquicos tienen, digamos, una ventaja que es una estructura en árbol invertida, se llama obviamente porque la raíz estaría en la parte superior. Y el primer, digamos, nivel se conoce como padre y de allí se van desagregando los hijos, o sea que la relación es de uno a muchos y de esa forma, digamos, es muy requerido que haya un conocimiento muy amplio de la forma en que han sido almacenados los datos para poder recuperarlos de una manera efectiva. Y digamos, ya que hay que seguir toda la rama hasta llegar a un determinado nivel de hijo, digamos. Y el último nivel de hijo se denomina, se conoce como hoja, o sea, que es el nivel final, ¿no? La rama, el punto extremo de la base de datos. Luego, por supuesto, han ido decayendo con la aparición del siguiente modelo, que es el modelo red. Lo que me olvidaba de comentarles del modelo jerárquico es que hay una redundancia de datos. O sea, si hay datos compartidos, estos son duplicados, de manera que extiende o necesita, digamos, mayor cantidad de memoria para almacenar esos datos redundantes. Ese problema fue resuelto ya en el modelo red, dado que, como podemos ver en la gráfica, digamos, hay relaciones que no son de padres a hijos solamente, sino entre grupos de padres, podríamos decir. De esta forma se resuelve el problema de la redundancia de datos y hay digamos, un enlace entre los registros, pero no siguiendo la estructura tan rígida como era del modelo jerárquico o lineal. De esa forma aumenta, digamos, la complejidad también para modificar la estructura de la base de datos, pero presentaron un buen rendimiento en su momento y las instalaciones que se lograron de ese modelo no fueron muchas y hoy en día ya no está disponible en el mercado. Luego voy a dar ingreso a alguien más y vuelvo a la presentación. Este, Perdón por la interrupción. De todos modos, hay, digamos, organizaciones que aún siguen trabajando con este modelo, pero obviamente ya con la aparición del modelo relacional, que es, digamos, el
que está disponible actualmente y que está en el mercado, por supuesto, que está disponible para que uno pueda comprar. Y como les decía, aparece también a partir de la década de los 80, y este es el típico formato, presenta el típico formato de esas tablas bidimensionales compuestas por filas y columnas. Recuerden que las columnas corresponden a los campos y las filas a los registros. Tantos campos como variables se almacenen, y los registros correspondientes a la n cantidad en este caso, de entidades que tengamos en la base de datos. Eh, Obviamente la fila representa entonces esa relación entre conjuntos de valores y está identificada por una clave única, o sea, hay un único identificador para cada uno de los registros, o sea, para cada entidad. Por lo tanto, presenta una mínima redundancia y además permite el acceso concurrente, esto es de diferentes personas o múltiples usuarios. Recuerden que además podemos estar conectados en red, de manera que pueden acceder a la misma base de datos de diferentes usuarios, inclusive estando en diferentes sitios. Son las más flexibles, obviamente, y de, digamos, muy fácil manejo. Y hay un factor que es decisivo, que es la utilización del lenguaje SQL, que es el lenguaje estructurado de consulta, que permite no solo la, digamos, la administración, la recuperación de datos, de información, sino también realizar cambios en la base de datos, cosas que en los anteriores modelos eran mucho más rígidos, más difícil de realizar. Ese lenguaje SQL, también denominado lenguaje declarativo, sigue una serie de reglas gramaticales de programación. Entonces, son instrucciones eh, o secuencias de órdenes en formato de algoritmo. Recuerden que hay esquemas que vinculan, digamos, una serie de órdenes que me van a permitir realizar una determinada tarea siempre y cuando haya, digamos, haya logrado resolver las situaciones anteriores. Si no, no me permite continuar con la consulta o digamos, el manejo de los datos. En el año 1987 ese formato, ese lenguaje de consulta, pasó a ser un estándar del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, el que se conoce como ANSI, y también de la Organización Internacional de Normalización, la conocida ISO. Ustedes saben que hay una serie de normas ISO, en este caso también este lenguaje cumplió en su momento con los estándares de dicha organización. Existen dentro del lenguaje SQL el denominado SSQL, que significa Spatial SQL o consulta espacial, que está vinculada con los sistemas o las aproximaciones vectoriales, y el otro que se llama PSQL o Pictorial SQL, que viene obviamente del formato raster. Entonces, este mismo lenguaje de consulta está, digamos, ya aplicado a las dos aproximaciones que habíamos visto, tanto vectorial como raster. Bien, obviamente es el modelo dominante en la actualidad y se encuentra, por supuesto, como ya había dicho, en el mercado. Siguiendo con el tema de las bases de datos, recuerden que habíamos dicho que las columnas corresponden a los campos que constituyen la base de datos, y hay una, digamos, es posible agregar n cantidad de campos en la medida de que yo tenga entidades que estén soportadas en esas geodatabases o geodatabase de los archivos, si se acuerdan, SHP, que seguramente los han utilizado en las prácticas, que es de ArcGIS, por ejemplo.
o tablas independientes, inclusive raster con tablas de atributos. Entonces uno puede no solo manejar la base de datos, sino agregar campos o columnas en la base de datos. Dentro de de esas estructuras, los tipos de campos son los que ven allí a continuación. Uno que se llama texto, que es una cadena de caracteres. O sea, uno puede escribir, por ejemplo, el nombre del departamento o una descripción, de manera que cuando crea la base, el campo en la base de datos, debe definir la cantidad de caracteres que está permitido almacenar en ese campo. Después está otro tipo de campos que son los números reales, llamados float o flotante, que eso significa punto de punto flotante o de coma flotante sería para el caso nuestro, que son números fraccionarios que van entre menos 3.4 por 10 a la 38 a 1.2 por 10 a la 38. Es una cantidad de bits que se ocupan. Entonces, es importante definir qué tipo de campo se trata, porque puedo cometer el error, como había comentado en la clase anterior, de definir un campo con números reales que ocupa, digamos, per se una gran cantidad de memoria, porque va a almacenar, por ejemplo, para que tengan una idea, los números reales, estos flotantes, van a requerir de, fíjense, 10 a la 38, o sea, por ejemplo, para almacenar un valor con esa cantidad de caracteres, tendríamos que ocupar un bit para el signo del número real, un bit para el signo del exponente, otro, digamos, 7 bits para el exponente entero y otros 23 bits para la mantisa, o sea, para el número real. O sea que estamos ocupando una gran cantidad de bits en el almacenamiento de un número real, punto flotante. Después hay otro tipo de número real o fraccionario que se llama de doble, eh, y esto almacena una cadena de caracteres mucho mayor. Perdón, alguien más se está uniendo. Perdón la introducción, pero no, parece que no. Bien. Luego tenemos otro tipo de campo que es entero corto, números enteros que van entre menos 32.768 a casi el mismo valor, 32.767. Ya estamos hablando de números enteros, obviamente no tienen decimales, y luego un número entero largo. Entonces todo va a depender del tipo de variable que uno esté almacenando. Fíjense que va de los miles de millones que puede almacenarse. Entonces todo depende de la variable que estemos trabajando, que vamos a almacenar en el campo correspondiente. Después está otro campo de tipo fecha, que puede ser la fecha y hora, o la fecha solamente, la hora solamente. Después hay otro tipo de campo llamado objeto binario grande, o blob, por la sigla en inglés, que corresponde a una larga secuencia de números binarios. Esto se utiliza para almacenar y reproducir, por ejemplo, archivos de audio, video, imágenes, metadatos, recuerden los datos y algunas planillas de cálculo. Pero se necesita de una aplicación específica, de un algoritmo que pueda reproducir estos archivos almacenados como números binarios. Después está otro campo tipo raster, que es para imágenes raster, pero no es el caso de, por ejemplo, las imágenes que usamos georreferenciadas o que son una de las capas del sistema de información, sino que es para almacenar imágenes, por ejemplo, fotografías de campo, y se recomienda que esas imágenes almacenadas
sean de pequeño tamaño para poder manejar correctamente la base de datos. Y luego hay un identificador global único, DIV, que es un número pseudo aleatorio usado por algunas aplicaciones de los software para identificar unívocamente las entidades. Y pasando a los parámetros de los campos, se definen, como ven allí, precisión, escala, longitud, alias, nulo, requerido y el dominio. Precisión hace referencia al número de dígitos que se pueden almacenar en el campo. Esto es considerando todos los dígitos, sin importar de qué lado de la coma estén, o sea, la cantidad de caracteres o de bits requeridos para almacenar. Esa es la precisión. Mientras que la escala es similar a la anterior, nada más que lo que está indicando allí es la cantidad de decimales que se van a almacenar en un campo. Esto solo se usa en los tipos de campos flotantes y dobles, obviamente, porque son números reales y obviamente tienen comas, ¿cierto? Allí hace referencia a bases de datos geoespaciales, ya lo hemos comentado, de todos modos se lo puedo explicar un poco mejor. Luego la longitud establece el número máximo de caracteres que se van a almacenar en el registro, y esta opción es solo aplicable al texto o blob. Recuerden, cantidad de caracteres alfabéticos, digamos, para el caso del texto, eso incluye números también, o blob, que era esa cadena larga de caracteres en formato para imágenes o videos. Luego está el alias, que en realidad es una explicación sucinta del nombre del campo. Normalmente, bueno, ya lo dije, el nombre del campo está, solo puede escribirse, digamos, 8 caracteres. Está asociado solamente a 8 caracteres. Entonces, el alias permite definir un poco más para aquellos campos que dice allí crípticos. O sea, si yo pongo un nombre corto para el campo y hago una combinación de, por ejemplo, el nombre de, si voy a almacenar tipo de vegetación, le pongo tip veg, por ahí si no tengo una explicación para alguien que no maneja comúnmente la base de datos, no va a saber de qué se trata. Entonces, ese alias me permite definir o explicar mejor a qué se refiere el nombre del campo. Luego están los campos nulos, que es un campo en el que se especifica que puede haber valores nulos, que no son el cero, o sea, el cero es un valor. Por lo tanto, puede tratarse de sitios que tenga valores nulos, que no tenga datos, pero les recuerdo que el cero es un dato, o sea, que no existe o la variable tiene valor cero. Entonces, si yo pongo cero, no estoy diciendo que es nulo, sino que tiene valor cero la variable. En esos campos, entonces yo puedo especificar que el registro ahí es nulo, no tengo datos. Luego hay un campo que se denomina requerido, perdón, no el nombre del campo, sino el parámetro del campo, que especifica que el campo es obligatorio, o sea, no puedo dejar de cargar datos en él. Y ahí hace referencia a una geodatabase, simplemente haciendo mención a ello, es que se trata de las bases de datos utilizadas en los sistemas de información geográfica que tienen, como ustedes saben, ya la característica de almacenar capas diferentes, de manera que la consulta a través de los lenguajes SQL se hace más complejo, en el sentido de que hay que buscar datos en diferentes bases de datos correspondientes a cada capa. Y luego el dominio, que se utiliza para restringir determinados valores en cualquier atributo.
sobre todo en una tabla o en la clase de entidad o en un subtipo de geodatabase. Eh, en ese caso se debe especificar el nombre del dominio para que se aplique a determinado caso. Pasando al análisis de datos, ahí tienen una mención de todas las posibles consultas o análisis que se pueden hacer u operaciones que se pueden hacer en una base de datos que están organizadas del 1 al 6. La primera función es de consulta, reclasificación y medición, que, por ejemplo, yendo a las de consulta y tabulación cruzada, ya hemos utilizado en algún momento, por ejemplo, para reclasificación, lo que se llama tabulación cruzada, o la de consultas, yo tengo digamos, la herramienta para consultar las características de una determinada entidad sin necesidad de entrar a la base de datos. Luego están las operaciones de extracción y de asignación, o sea, yo puedo extraer un conjunto de entidades en base a una consulta determinada y asignarles un valor independiente, digamos, en un campo específico. Luego están las operaciones de reclasificación y generalización. Por ejemplo, si yo hago una clasificación en base a datos de la teledetección y obtengo una capa temática. Luego, si voy al campo y verifico que la clasificación no cumple con lo que habíamos presupuesto, yo puedo reclasificar tanto esa entidad en raster como las vectoriales. Y generalización, habíamos mencionado algo cuando nos referíamos al tema de interpolación, si se acuerdan, a partir de isolíneas, por ejemplo, las curvas de nivel, yo puedo generalizar una curva determinada, reduciendo la cantidad de vértices de la línea. Ese es un caso de generalización. Luego están las operaciones de medición, que son funciones también que nos permiten calcular la distancia sin hacer la operación o sin digitalizar una entidad. Así que, por otra parte, obviamente, en las bases de datos, normalmente ya tengo los campos con la longitud de la línea, o en el caso de los polígonos, ya tengo los datos del perímetro y del área correspondiente. Luego hay operaciones de filtrado en función de determinados parámetros, de manera que yo puedo filtrar aquellas entidades que cumplen con un determinado, digamos, con una determinada característica. Luego pasamos a las funciones de superposición u overlay, que son, de ahí tenemos, por ejemplo, las operaciones algebraicas y las algebraicas normalizadas. El caso típico es el NDVI, que es una normalización. Y hay, bueno, tantas otras operaciones que yo puedo hacer con diferentes capas y obtener una capa adicional a partir de las operaciones utilizando la álgebra lineal. Luego tenemos operaciones lógicas, denominadas operaciones booleanas, que corresponden, recuerden, a ceros o unos. O sea, yo podría extraer algunos sitios, usar como sacabocado, como recortar el área de interés usando una operación lógica. Luego tenemos operaciones de transformación y escalado. Estas típicas son las de georreferenciación, para ajustar, por ejemplo, una capa a un sistema de referencia. Todas estas funciones que estoy mencionando las vamos a ver, o las van a ver en práctica, o la mayoría, de manera que aquí hago una mención general y luego puedan ver en la práctica, inclusive en la guía de trabajos prácticos, la aplicación de esta función. Luego están las de búsqueda y localización. Ahí se pueden usar consultas de manera que yo pueda encontrar espacialmente
algunas entidades que cumplan con un determinado criterio. Lo mismo pasa con las funciones de proximidad y dispersión, las de buffer. En la clase que sigue vamos a ver la aplicación de funciones buffer, o sea, a partir de una entidad, a medida que yo me alejo o me acerco, tengo una zona de buffer, por ejemplo, para definir en qué sectores no debiera realizarse algunas actividades, dado que pueden contaminar un acuífero. Y de dispersión vinculada con la disposición espacial de las entidades. Luego tenemos las funciones de costo, vamos a ver el costo anisotrópico, por ejemplo, en la práctica para el cálculo del camino óptimo. Eso está vinculado con digamos, el costo o el esfuerzo de atravesar, a medida que yo me alejo de un determinado sitio, de ir incrementando, digamos, el esfuerzo en la medida que me desplazo por diferentes tipos de cubiertas. Luego están las funciones topográficas, en las que ya vimos vinculadas con los modelos digitales de elevación, por ejemplo, la pendiente, la orientación. Luego las funciones de interpolación, que ya vimos, todos los métodos de interpolación. Pasamos al cuarto grupo, que son las funciones de conectividad. Recuerden, están vinculadas con la topología. La de contigüidad, los vecinos, digamos, y de proximidad, cuán cerca o lejos estoy de determinada entidad. Y luego tengo la de medición de redes, que ya es un grupo específico para el análisis de redes, ¿sí? Caso típico, la dirección de flujo sobre una determinada red. Y luego también están las de esparcimiento-dispersión, vinculadas con la conectividad en este caso. Luego, el quinto grupo corresponde a la de aplicación estadística. Ahí podemos ver análisis de patrones, a muchísimos patrones utilizados en ecología del paisaje para definir claramente la riqueza, por ejemplo, en un determinado sitio. Luego las funciones de autocorrelación espacial, ¿se acuerdan que vimos autocorrelación espacial y temporal? O sea, cuán correlacionados están los datos más próximos y menos correlacionados con los alejados. Luego tenemos el cálculo estadístico descriptivos e histogramas, que digamos uno a partir de los datos almacenados en un campo determinado de la base de datos o más de un campo, yo puedo obtener los estadísticos descriptivos, media varianza, moda, error estándar, todos los datos, e inclusive obtener el histograma de la variable. Luego también los análisis de componentes principales y regresiones múltiples, ya vimos en sensores remotos componentes principales, si se acuerdan, y en muchos casos importante reducir la cantidad de variables para explicar el sistema. En esos casos se utilizan los análisis de componentes principales. Y finalmente en el grupo 6 están las funciones de soporte a la toma de decisión. Allí tenemos la de evaluación multicriterio, la de ranking, localización multiobjetivo, las matrices de error y el análisis de probabilidad. Nosotros vamos a ver en la práctica y en las clases que vienen las funciones de evaluación multicriterio y multiobjetivo como soporte a la toma de decisiones. Dentro de la misma evaluación se utilizan estas funciones de ranking o de jerarquización en función de determinados criterios para definir la capacidad que tiene el ambiente para soportar determinadas actuaciones del hombre. Y las matrices de error las vimos, por ejemplo, en clasificación, que es una forma de evaluar la calidad del producto obtenido o del mapa temático obtenido.
Eh, si yo ya tengo el mapa obtenido por clasificación, hago, digamos, marco unos puntos de verificación, voy al campo y evalúo si la clase informacional que yo definí en la clasificación coincide en la realidad. Y se obtienen las matrices de error para informar cuál es la exactitud del modelo generado. Y luego el análisis de probabilidades, obviamente, vinculado con la posibilidad de encontrar determinadas características en, digamos, estos modelos conceptuales que tenemos de la realidad. Dentro del modelo de los modelos de datos, acá les presento tres tipos que son los genéricos, digamos, los modelos descriptivos o cartográficos. Hablábamos recién de las capas temáticas. Entonces, dentro de los modelos instrumentales podemos decir que tenemos los descriptivos que me informan respecto o que me describen la realidad a partir de una capa temática, en este caso un mapa, la cartografía, que me dice cómo la situación en determinado momento, la situación del ambiente en un área específica en determinado momento. Luego pasamos a los modelos predictivos, que ya es la aplicación de una serie de rutinas, digamos, para obtener un modelo que predice, por ejemplo, en este caso, la pérdida de suelos. ¿Por qué predictivo? Ahora se lo explico con mayor detalle. En ese modelo, en esa cartografía que se ve allí, digamos, se obtuvo la pérdida de suelo, la pérdida potencial de suelo en función de, o aplicando la ecuación de pérdida de suelo, la famosa RUBNE. Pero si yo, digamos, esa sería la pérdida potencial en la situación actual de un determinado territorio. Pero si yo quiero modificar la cobertura, por ejemplo, de determinados sitios en el área esa de estudio, yo podría predecir en principio cuál sería la pérdida potencial del suelo, de suelos, perdón, o de la capa superficial, si hago una modificación en determinado sitio de la cobertura y del uso del suelo actual. Entonces, tengo la situación actual y modifico, supongamos que se va a instalar una planta de tratamiento de líquidos cloacales o una planta para procesar gas o lo que fuese, y tengo la localización, ¿ya? Se define la localización y por supuesto va a haber un área buffer, todas esas consideraciones y el camino requerido para acceder desde una vía principal, una ruta principal. Entonces toda esa modificación yo la puedo cartografiar y puedo evaluar haciendo las modificaciones, digamos, del uso y la cobertura del suelo, cuál sería la nueva pérdida de suelos en ese sector. Entonces ahí estoy prediciendo, antes de que se ejecute efectivamente el proyecto, cuál sería la pérdida potencial y analizar inclusive si es conveniente en esa localización o en otra. Y luego están los modelos de decisión, en este caso de la aplicación de evaluación multicriterio, multiobjetivo, en la que se define cuáles son los usos prioritarios. Esto sería cuál es la actividad que tiene menor impacto sobre el ambiente o que, digamos, presenta las mejores condiciones de acuerdo al arreglo espacial que ustedes ven ahí. Entonces, recapitulando, tenemos los tres modelos, los descriptivos, que me indican solamente, me describen una situación en un momento, los predictivos, que me pueden indicar cuál sería la condición del ambiente habiendo hecho una modificación, y los modelos de decisión que me van a indicar, digamos, cuál sería el uso más adecuado en su arreglo espacial. Y volvemos un poquito a las herramientas de la planificación.
proceso cíclico de gestión de un sistema complejo que ya había presentado, simplemente para recordar que en una instancia tengo el modelo conceptual e instrumental, o sea, la situación en un momento dado, o modelada la realidad en un momento determinado, se realiza, digamos, se toma una serie de decisiones, un conjunto de normas de inversión, eso sería la planificación, y luego eso se actúa sobre la realidad de manera que se la transforma. Tengo un nuevo modelo físico, socioeconómico y legal, se vuelven a hacer muestreos, a encuestas y demás, o sea, vuelvo a capturar datos que ingreso nuevamente al sistema de información geográfica y elaboro la información y vuelvo a tener el nuevo modelo conceptual de la nueva realidad en un instante T más uno, o sea, en tiempo posterior. Y esto se mantiene, debe mantenerse todo el tiempo, o sea, a medida que pasa el tiempo para poder tomar decisiones acorde a la situación real o al menos al modelado de la realidad en cada momento, digamos. Por eso recuerden que los sistemas se estabilizan al aumentar la información, ya que disminuye la entropía. O sea, tengo menos incertidumbre al tomar decisiones de modificar eh, el ambiente en el que vivimos, todo con el objetivo, por supuesto, siempre de la mejor condición o calidad de vida de la persona. Eh, bueno, hasta allí lo que corresponde a sistemas de información geográfica. No sé si hay alguna consulta que quieran hacer de lo que vimos hasta recién. Si no, voy a dar inicio a la siguiente presentación y bueno, en más o menos 20 minutos hacemos un descanso. Bueno, gracias, Leila. Voy a pasar a compartir entonces la siguiente presentación. Ahora se abre, ahí la comparto. Bueno, estamos hablando de las funciones que ofrecen los sistemas de información geográfica. Este es un trabajo que presenté en las jornadas de geotecnología. Se llama la aplicación de los mapas de sensibilidad ambiental en los estudios de impacto ambiental. Y allí vamos a ver una serie de funciones a medida que vamos avanzando en esta metodología digamos, del análisis de sensibilidad ambiental que tiene mucha importancia en los estudios de impacto ambiental y en la ordenación del territorio. Yendo a los aspectos conceptuales, importantísimos por supuesto, vemos que la sensibilidad ambiental es la susceptibilidad que se presentan los diferentes componentes del ambiente, tanto natural como construido, a los efectos de nuevas actuaciones, tanto del hombre o la influencia de los factores climáticos o geológicos sobre el sistema. Vamos a ir analizando cada uno de estos conceptos. Para que se entienda un poco más el tema de sensibilidad o susceptibilidad del ambiente, podemos decir, digamos, sensibilidad y susceptibilidad serían en este caso el mismo concepto, de manera que
tengan en cuenta que esto está vinculado, la sensibilidad está vinculada a la noción de riesgo, o sea, la vulnerabilidad que presenta el ambiente en determinado momento y para, digamos, en el caso de que uno quiera actuar o hacer alguna modificación sobre el ambiente. También está influenciada por la combinación de diferentes factores, como vamos a ver enseguida. Y además es también una medida de la resistencia de los componentes del ambiente a una actuación o nueva actuación. Tengamos en cuenta también que en función de lo que decía recién, los componentes ambientales tienen diferentes niveles de alteraciones previas y por tanto diferentes capacidades para absorber esos nuevos impactos a los que van a ser sometidos. Esto quiere decir que no es lo mismo un ambiente prístino, un bosque natural nativo, que un área que ya ha sido modificada por extracción o inclusive por desmonte, o sea, incorporada a la actividad productiva. Entonces, tengamos en cuenta que hay diferentes niveles de alteraciones o de condiciones de los componentes ambientales. También es importante mencionar acá que se considera que actualmente el hombre tiene alguna influencia sobre los factores climáticos. Esto es el famoso o conocido cambio climático, que en realidad, a mi parecer, aún no ha sido medido con suficiente rigurosidad, pero podemos decir que el hombre tiene alguna influencia sobre esos cambios en el clima del globo terráqueo. Entonces hay que tenerlos en cuenta también. Y considerando lo que ya vimos al inicio del dictado de la materia, cuando hablábamos de la ecología del paisaje, la sensibilidad ambiental se define como la capacidad de un ecosistema justamente para soportar alteraciones o cambios originados por esas acciones o actuaciones antrópicas, sin sufrir alteraciones drásticas que le impidan alcanzar un equilibrio dinámico que mantenga un nivel aceptable en su estructura y función. Recuerden que, hablando de ecología del paisaje, habíamos visto la estructura espacial y la función que cumplen, por un lado visto por la ecología, por otro lado por la biología. Entonces tengamos en cuenta que el ambiente o los componentes del ambiente tienen un fino equilibrio, podríamos decir, y que si la alteración es muy drástica puede implicar un cambio en ese equilibrio y por supuesto mayores efectos sobre la condición del ambiente. Ahora, el nivel de sensibilidad ambiental va a depender justamente del grado de conservación y sobre todo la presencia, como decía, de esas acciones externas, o sea, cuán modificado ha sido el ambiente original. Y por otra parte, que la sensibilidad ambiental está muy ligada a la capacidad de recepción o acogida, se llama tolerancia ambiental, y esas capacidades deben ser abordadas, por supuesto, de una perspectiva holística. Tengamos en cuenta que, como ya vimos, el paisaje no solo incluye a los elementos digamos, del ecosistema natural, sino también a las poblaciones humanas que habitan en esa región, ¿no? Por lo tanto, la visión debe ser holística, integradora, para justamente analizar las alternativas de infraestructuras o de esas actuaciones que va a hacer el hombre o el cambio de uso del suelo, por ejemplo, que mencionaba. Ya esto es algo ya visto, el concepto de paisaje, simplemente lo traigo de nuevo a colación para que se entienda. Recuerden que el paisaje es un sistema complejo que depende obviamente, que veamos, en el que está incluidas las poblaciones humanas, su conocimiento, la tecnología, las actividades y por lo tanto el riesgo, tanto de modificar el ambiente como de que el ambiente tenga algún efecto sobre las poblaciones humanas.
por supuesto, ya mencioné varias veces cómo la dinámica de tectónica y la energía interna de nuestro planeta puede alterar, obviamente, la condición del ambiente y por otra parte, y opuestas a ellas, las fuerzas exógenas, tanto de cambio y movimiento, o sea, las fuerzas climáticas y por supuesto los factores climáticos y por supuesto el paso del tiempo. Esto es algo ya visto, pero importante considerar que la ecología del paisaje justamente ofrece una serie de herramientas para la evaluación de los impactos ambientales y muy importante también en la ordenación del territorio. Por otra parte, ya ha mencionado también que tanto las actividades humanas como las fuerzas de cambio internas y externas son las que desarrollan y modelan el paisaje y los accidentes geográficos en todo el globo. Y por tanto, digamos, hay que tener en cuenta que estas fuerzas existen y cuál puede ser su influencia sobre las actividades que queramos desarrollar. Y acá hay un término importante que es el de resiliencia, que es el que es considerado como antitético o opuesto a sensibilidad, ¿no? Los ecólogos emplean justamente sensibilidad y fragilidad como sinónimos, aunque desde nuestra perspectiva la sensibilidad del paisaje es un término que tiene un alcance mucho mayor que el de fragilidad, o sea, no incluye solamente la fragilidad de los ecosistemas. Y es muy importante la definición de los indicadores adecuados, esto lo vamos a ver también en la evaluación multicriterio, para el análisis y evaluación de las condiciones y de las características ambientales resumidas en el concepto de paisaje. Bien, tanto la estructura como la función y el cambio en espacio y tiempo son consideradas las principales propiedades del paisaje. Recuerden que su identificación y medida dependen de la escala de observación, o sea, vamos a tener diferentes niveles en función de el alcance que tenga el proyecto, ya sea regional o local, o digamos, dependiendo de la escala de análisis finalmente. Vamos a pasar ahora a un ejemplo que digamos, nos va a permitir entender un poco más la aplicación de este análisis de sensibilidad ambiental. Para lo cual es importante recordar algunas cuestiones, digamos, algunas medidas fijadas, por ejemplo, por la Ley Provincial 7070 de Protección del Medio Ambiente. Tenemos la provincia de Salta y una clasificación de la cobertura. No está la referencia simplemente como, digamos, como una imagen de la provincia. Luego tenemos una imagen satelital también como base. Y sabemos que desde el año 99 existe la ley 7070 que, hablando específicamente de los proyectos de inversión de infraestructura pública, tanto pública como privada, por supuesto, pero específicamente la pública, se requiere la realización de un estudio de impacto ambiental y social para la predicción, prevención de los efectos no deseados de toda propuesta de acto administrativo provincial que envuelva la aprobación de un proyecto, plano, programa, posibles impactos significativos en el ambiente. Es el capítulo 3. Pasando al artículo 43 del capítulo 2, dice que tal es el caso de los efectos adversos significativos sobre la cantidad y la calidad de los recursos naturales renovables, incluido la diversidad biológica, el suelo, el aire, el agua, proximidad del área de influencia de la iniciativa con asentamientos humanos, áreas naturales protegidas y áreas ecológicamente críticas.
Eh, Bien, acá simplemente recordar, seguramente ustedes ya lo han visto, se están cursando asignatura de impacto ambiental, saben lo que es la evaluación de impacto ambiental y lo que esto conlleva, y que por su parte, digamos, y vinculado a la evaluación de impacto ambiental están los estudios de impactos ambientales, que es todo un procedimiento que comparte una serie de objetivos con la evaluación de impacto ambiental y que además ofrecen pautas de medidas de elusión, corrección y mitigación de los impactos, justamente con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas, por supuesto, y su entorno. Y que hay una variante de los estudios de impacto ambiental, son los estudios de impacto ambiental y social, que acentúan, por supuesto, el componente mencionado, ¿no? El social. Ahora, considerando la, eh, los mapas de sensibilidad ambiental en los estudios de impacto ambiental, es necesario considerar algunas cuestiones muy importantes, ¿no? Que normalmente en el esquema general de estudios de impacto ambiental que propone en su momento Conesa Fernández Vítora, no están incluidos estos mapas de sensibilidad ambiental, simplemente porque evalúa a partir de otras funciones y de análisis para la declaración, digamos, de los impactos y luego su correspondiente mitigación. En ese contexto es que, debido a que los mapas de sensibilidad ambiental son per se un modelo instrumental de simulación, o sea, qué es lo que yo podría evaluar, cuál sería el efecto sobre el ambiente en función de la sensibilidad que éste tiene, digamos, el efecto que puede producir una actuación determinada, es que consideramos que es parte justamente en la etapa inicial de los estudios de impacto ambiental, cuando aún están en la etapa de idea del proyecto, o de boceto, podemos decir. Entonces es importante, consideramos que puede ser un insumo para este, todo el proceso. Como pueden ver allí, se encuentra en la primera etapa del análisis del proyecto y la definición del entorno. O sea, todo lo que corresponde al estudio de base inicial. Y allí pueden incorporarse justamente los mapas de impacto ambiental como un input o una evaluación preliminar para considerar inclusive las alternativas de traza, por ejemplo, o de localización de la actuación que se vaya a hacer, la infraestructura o lo que fuese. Y también los mapas de sensibilidad ambiental representan obviamente un insumo para la realización de los informes de declaración de impacto ambiental. Tengo noticia que ya muchos de los este, colegas, o sea, ingenieros de recursos naturales, utilizan esta metodología, este tipo de metodología, porque ya son requeridas